Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, callar a las criaturas ahora, que vamos a entrar en la palabra del Señor. Dice el texto sagrado: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, Iglesia del Señor. Esta porción de la palabra es un clásico del Antiguo Testamento. A mí me gustan mucho los clásicos. Amén. Y vamos a ir sacando pastillas de este tronco viejo de la palabra del Señor. Saben ustedes que el libro del Éxodo es el libro más cristocéntrico que hay de todo el Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es donde representa rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen un poquito la historia del Éxodo, podrán contemplar que el Éxodo es donde empieza la redención con el pueblo del Señor. Saben ustedes que el Señor, contemplando los bastantes años que estaba Israel esclavizado bajo el yugo de Faraón, y el Señor se inclina a recoger de los lomos de la tierra un pueblo por elección. Ese pueblo es Israel. El Señor hace un acto de redención, y en ese acto de redención el Señor les proclama liberación. Cuando el Señor proclama liberación, el Señor les da una promesa. La promesa es que tenían que llegar a la nueva Canaán. Dios los redime, los liberta. Israel solamente tenía que hacer una cosa: se tenía que comer el cordero pascual con las yevas amargas y el pan sin levadura. Pero hay otra promesa que el Señor les lanza. Dice: mi presencia estará en medio de todos vosotros. Y la última promesa que el Señor les lanza es que os llevaré a la nueva Canaán. Es el libro, hermanos, del Antiguo Testamento más cristocéntrico que hay, el Antiguo Pacto. Y contemplando este pasaje tan clásico, podía contemplar, hermanos, que viendo la tardanza del pueblo de Israel, del varón de Dios. Ustedes sabrán que en la historia de Israel el becerro se presenta dos veces. Una en este capítulo 32 del libro del Éxodo, y dos en el capítulo 12 de Primera de Reyes, cuando un funcionario del gobierno de Salomón, que Salomón lo destierra y él se va a Egipto, coge la corona Roboán, el hijo de Salomón, pero Roboán deja a los ancianos y coge a la juventud, que ese fue su fracaso. Y en ese fracaso, ¿verdad?, Jeroboam aprovecha para coger el trono de Israel. Y en esa segunda vez consecutiva de Primera de Reyes, capítulo 12, donde se presenta el becerro, ahí es donde se produce la división de los reinos del norte y los reinos del sur. Es decir, que los 12 hermanos que componían la nación de Israel se dividen. Por eso, en esta primera vez del capítulo 32, donde se fabrica un becerro de oro, aquí hacen fiesta. Pero en la segunda vez, en Primera de Reyes, hay una división. Por eso puedo contemplar, hermanos, una actitud deshonrada. Cuando hay una actitud deshonrada, hay principios corruptos. Porque el pueblo de Israel, en el capítulo 20, Dios le delega los 10 mandamientos al líder del pueblo llamado Moisés. El pueblo no era ignorante de la ley, porque Dios estableció los 10 mandamientos. Y ustedes lo saben,
donde no harás, no robarás, no matarás, no te harás imágenes ni las que hay en el cielo ni las que hay en la tierra. Pero hermanos, el pueblo de Israel, teniendo una actitud deshonrada, tuvo principios corruptos. ¿Saben ustedes que cuando Dios los saca de la esclavitud de Faraón, viendo la tardanza, porque fueron 1 mes y medio aproximadamente, 40 días, un hombre que estaba en ausencia, es que la ausencia de un hombre espiritual despertará temores dentro de un pueblo? Porque el pueblo, hermanos, tuvo un tiempo de religiosidad superficial, pero no tuvo un tiempo de conversión. Y cuando se tiene un tiempo de religiosidad, hermanos, solamente podemos contemplar que en la trayectoria de nuestra vida cristiana obtendremos fracasos y no veremos un cambio interno, no superficial. Que hoy lo que está ocurriendo dentro de las iglesias, hermanos, se está teniendo mucho tiempo de religiosidad, pero poca conversión en el corazón. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel tuvo una actitud deshonrada con un principio corrupto. ¿Por qué motivo? Porque en Egipto, notar bien, en Egipto, los años que estuvieron esclavizados, Egipto tenía un buey con cuernos, que era el dios de la naturaleza, el dios de la fertilidad. Y en ese buey también había un becerro. Daros cuenta lo que es el pueblo. Pero el pueblo, hermanos, sale cabalgando a tierras extrañas, sale avanzando, hermanos, a conquistar tierras nuevas. Pero saben ustedes, hermanos, que en la tardanza del hombre de Dios, se pueden dar cuenta, por eso dependía el pueblo de un hombre, no de conocer a Dios. El fundamento de un pueblo, de una obra de Dios, está en que conozcas a Dios, los que dependas de ningún hombre de la tierra. Amén. Por eso, iglesia del Señor, se acordaron de que los egipcios tenían el buey o el becerro que se llamaba el becerro Apis. Y el becerro Apis le ofrecían culto, le ofrecían sacrificio, y era el dios de la naturaleza. Por eso, hermanos, le quedó a Israel la mentalidad, el resquicio o las reliquias de acordarse del Dios que tenían en Egipto. Y yo digo, hermanos, qué pueblo, que Dios los libera, hermanos, bajo la esclavitud faraónica, y que Dios los saca con brazo fuerte, y en la tardanza de un hombre de Dios, el pueblo se entretiene a fabricarse un becerro de oro. Y es que, hermanos, la palabra del Señor nos dice que a vuestra fe, a vuestra virtud fe y a vuestra fe conocimiento. Es decir, digo yo, el pueblo ignoraba en el capítulo 20 lo que Dios estableció. Hasta el capítulo 32 va 12 capítulos. Digo yo, a todos ustedes, ¿el pueblo ignoraba lo que Dios demandaba del pueblo? ¿Le avisó el pueblo con antelación, sí o no? Digan que sí. ¿Le avisó el pueblo con antelación? ¿Le avisó el Señor con antelación en el capítulo 20? Hasta el capítulo 32 van 12 capítulos. Pero, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Que el pueblo no tiene conversión. Por eso yo me he parado a pensar, hermanos, como que el pueblo de Israel, viendo la mano poderosa, viendo el mar, donde los egipcios iban detrás de ellos, y el mar abierto para que tuvieran salvación, viendo, hermanos, descender el maná del cielo, donde allí no habían panaderías, donde, hermanos, viendo la banda de codornices para alimentar con carne, donde estaba viendo la columna de nube, la columna de fuego, donde podían contemplar brotar agua de la peña. Como que el pueblo ahora, esto me llama mucho el detalle, hermanos, como que el pueblo, viendo todas esas maravillas y las grandezas de Dios, no tienen una conversión de corazón, sino que tienen, lo que tienen es un concepto de religión superficial. Es que la religión superficial no tiene transformación ni conversión. Por eso la religión solamente te hace entretenerte y ser conformista y no te saca de la rutina. Pero, hermanos, aleluya, por eso puedo ver que el milagro no trae conversión, sino que produce fe al corazón. ¿Cuántas personas vinieron a la presencia del Señor?
sufrido enfermedades. Y ahora los siervos del Señor han orado por ellos. Y ahora el Señor ha efectuado el milagro. Se han marchado de la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el milagro no trae conversión. El milagro produce fe. Sin embargo, puedo contemplar en la palabra del Señor que un asirio, notar bien, un asirio que era enemigo de Israel, ¿cómo te puedes comer esto? Siendo el pueblo de las entrañas del Señor, que dice el Señor que amó Israel con amor eterno, que lo pude atraer a Israel con cuerdas de amor. Y ahora la palabra del Señor nos declara que cuando Israel rompe el pacto mosaico era un pacto condicional, no incondicional. Y cuando hace la ruptura el pueblo de Israel en el pacto mosaico, porque entra en la idolatría Israel, el Señor ahora, para castigar a su pueblo y azotarle, para que aprenda la lección, ¿qué pasa? Que el Señor coja a Siria. Asiria es una de las naciones que tuvo que darle azotes a Israel, porque el Señor cogió esa ciudad. Y ahora, ¿cómo te explicas que dentro de esa ciudad enemiga puede haber por allí un enemigo de Dios llamado Naamán el sirio? Dice la palabra del Señor que era un hombre valiente, pero con lepra, ¿sí o no? Valiente, pero leproso. ¿La digo o no la digo? ¿Sí o no? A veces queremos proclamar verdades públicamente cuando nosotros necesitamos limpieza por dentro. Y allí estaba Naamán el sirio. Y ahora esto me llama la atención. Él no vio brotar agua de la peña. Él no vio abrirse el mar rojo. Él no vio, hermanos, aleluya, la columna de nube, ni tampoco la columna de fuego. Él tampoco vio, hermanos, la banda de codornices. Simplemente, hermanos, que había una esclava dentro de su casita que limpiaba todos los días con una escoba y con su delantal servía a ese hombre valeroso, pero era leproso. Pero, hermanos, el buen comportamiento de la esclava, el buen comportamiento le hizo, hermanos, que se produjese el milagro. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Naamán el sirio se metió en las aguas del río Jordán, notar bien, dice la palabra del Señor que se produjo el milagro y la piel suya quedó tierna como la de un niño. Y dice que llevaba a Naamán el sirio 2 mulas, y en esas 2 mulas cargó 2 sacos de tierra, pero 2 sacos de tierra de las tierras de Palestina. ¿Y dónde se las llevó? A Siria. ¿Por qué motivo? Porque, hermanos, el milagro he dicho que no convierte, pero sí produce fe, porque la fe es creencia. Y la fe la tienes que depositar en el Dios que has puesto el fundamento, porque el creyente se tiene que apoyar en su fundador. Por eso, iglesia del Señor, Naamán el sirio, con esos 2 sacos de tierra se lo lleva a Siria. ¿Para qué? Porque pasó a ser de un leproso a un adorador. Porque cuando él se iba a Siria, ya no iba a adorar a los dioses asirios, iba a adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham y al Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque él depositó su fe en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel y en el Dios de Abraham. Quiero decirte en esta maravillosa tarde, quizás nosotros queremos ver muchos milagros, pero el milagro es bueno porque te produce fe. Pero, hermanos, a partir de la fe tienes que depositar, hermanos, como creyente, tu fe en el fundador. Y nuestro fundador, como declara la Biblia, no hay otro fundamento que el que está puesto en la presencia del Señor. Ni Apolos, ni Estefas, ni Pablo. El que da el crecimiento se llama Jesucristo. Aplaudiré al fundador tuyo. Bendito sea su nombre. De ser un leproso pasó a ser un adorador. Y el adorador, hermanos, tiene servicio, porque cuando adoras al Señor estás en servicio. Por eso el profeta, hermanos, se le conocía en Israel pues transmitir el mensaje.
al levita por su trabajo, pero al sacerdote se le conocía por el servicio dentro del tabernáculo del Señor. Por eso, Iglesia del Señor, me llama mucho la atención que el pueblo, cuando no entiende su naturaleza, la obra de Dios, cuando no entiende su naturaleza, no sabe qué misión tiene. Por eso el pueblo de Israel no entendía su naturaleza. Al no entender tu naturaleza, no sabes la misión tuya cuál es en la presencia del Señor. Y esto fue lo que hizo Israel, hermanos. No entendía la clase de naturaleza que tenía. Pero dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y te ha sentado en los lugares celestiales. En esta tarde Dios te ha declarado que tienes una naturaleza donde puedes contemplar y estar en comunión con las cosas del Espíritu. Y el Señor te ha sentado en los lugares celestiales y te ha dado un nombre nuevo. Para que entiendas que por encima de tus circunstancias, tus dificultades, tus aflicciones, tus angustias, tienes que ser como el prototipo de José. Porque José es la historia más bonita que hay en el Antiguo Testamento. Con 17 años, él entendió la naturaleza que tenía de hebreo. Y a entender la naturaleza que tenía de hebreo, tenía que servir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob.